Vamos a hablar específicamente de reacciones químicas que ocurren en el ambiente y vamos a empezar con reacciones químicas que ocurren en el agua y de los procesos físico-químicos que influyen en la composición de las aguas. Vamos a mencionar la disolución de gases y de sales y procesos relacionados con reacciones químicas, que son algunas de las que ya vimos. Pero ahora específicamente las vamos a ver para caso particular del agua. Tenemos reacciones de hidrólisis, que ya mencionamos que el agua actúa como reactivo, en este caso con un mineral del magnesio, transformándolo en hidróxido de magnesio soluble y un ácido de silicio también soluble. Siendo este un mineral sólido, por la acción del agua pasa a solubilizarse e incrementa la cantidad de silicio en el seno de las aguas naturales. Esto depende del pH del medio. Otro ejemplo, y es bastante importante, es que habíamos hablado de que los ácidos en general atacan las piedras calizas, y el ejemplo que se presenta acá es con el dióxido de carbono y el agua, que forman ácido carbónico y que estaría atacando el carbonato de calcio, que es sólido, transformándolo en una sal soluble, que es el bicarbonato de calcio, que acá lo vemos ionizado en el agua. Es decir, que la piedra caliza reacciona con este ácido carbónico y se vuelve soluble, y así se va desgastando. Esta reacción en particular es bastante importante porque el proceso inverso también se da en determinadas condiciones, en el cual el bicarbonato que está disuelto en agua se transforma en un sólido, precipita en sólido de carbonato de calcio, y es el proceso que se da en las estalactitas y estalagmitas. El caso particular de las reacciones de precipitación-solubilización, vamos a decir en forma general, que aparecen precipitados cuando reaccionan carbonatos, sulfatos, fosfatos, hidróxidos, sulfuros, serían los aniones, con metales alcalino-térreos o metales de transición. Y específicamente acá se mencionan que los carbonatos y los fosfatos, por ejemplo, precipitan con todos los metales, menos con los alcalinos y el caso del amonio. Los cloruros que precipitan son los cloruros de plata, plomo, mercurio y cobre. Los hidróxidos todos precipitan, menos los alcalinos, los de bario, estroncio y amonio. Los sulfatos precipitan cuando están o cuando reaccionan con calcio, estroncio, bario y plomo, y los sulfuros con todos menos los alcalinos, alcalino-térreos y amonio. Eso es en forma general, tampoco se lo tienen que saber de memoria, pero algunos casos particulares, por ejemplo de fosfatos, que son con todos menos los alcalinos y los sulfuros, deberían estar recordándolos. Algunos ejemplos, por ejemplo, que se muestran es el aluminio disuelto, que puede provenir de otra sal, junto con el fosfato, que forma fosfato de aluminio y que se puede eliminar así de las aguas, mejorando la calidad de las mismas. El hierro con el sulfuro y, bueno, el caso del carbonato que ya mencionamos, que forma un precipitado. Y el hidróxido de hierro acá en forma también de precipitado. Pero bueno, de los que mencioné, por ahí el más importante son los carbonatos y los que se dan con el aluminio y el fósforo y los fosfatos. Con respecto a las reacciones de óxido-reducción, vamos a hablar que en las aguas naturales, las especies naturales oxidantes son en general el oxígeno, que está en presencia como gas disuelto en agua, los nitratos, sulfatos, dióxido de carbono, dióxido de manganeso, hidróxido de hierro. Fíjense que algunas de las especies están en sus estados de oxidación más altos, tienen estados de oxidaciones altos y tienen mucha presencia de oxígeno en su fórmula química. Y como especies reductoras vamos a hablar de materia orgánica y de ion amonio. Voy a explicar ahora reacciones químicas que se dan a nivel atmosférico. Una de las reacciones químicas es la formación de smog fotoquímico, que es un contaminante del aire que se da principalmente en áreas urbanas por la formación de lo que se llama ozono troposférico, y en la que interviene la radiación solar.
Los gases que emanan los automóviles contienen principalmente óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y varios hidrocarburos crudos, y en presencia de la luz solar se transforman en contaminantes secundarios que principalmente están constituidos por dióxido de nitrógeno y ozono troposférico, entre otros compuestos. Eso constituye lo que nosotros llamamos smog fotoquímico. Acá se muestran las reacciones químicas que ustedes deberían manejar y es la reacción que se da a nivel automóvil en el que el nitrógeno del aire y el oxígeno del aire, debido a las temperaturas en las que trabaja el motor, se transforman en óxido nítrico, y ese óxido nítrico con el oxígeno del aire se oxida rápidamente, ven, tenemos una reacción de oxidación a dióxido de nitrógeno. Este dióxido de nitrógeno en presencia de luz solar se descompone nuevamente liberando oxígeno atómico. Este oxígeno es muy reactivo y reacciona con moléculas de oxígeno formándose lo que se llama el smog troposférico. Ese smog troposférico es bastante dañino para el ser humano, es un oxidante fuerte, que ya vamos a ver algunas de las características. Acá en esta filmina en realidad se muestra esquemáticamente la liberación de óxido nítrico o llamado monóxido de nitrógeno, que con la oxidación del oxígeno del aire libera dióxido de nitrógeno que se oxida nuevamente o que reacciona con el agua dando ácido nítrico. Ese dióxido de nitrógeno con la presencia de la luz libera oxígeno atómico que puede reaccionar con hidrocarburos dando una sustancia que se llama PAN, que nosotros no vemos acá. Puede también reaccionar con hidrocarburos y dar formaldehídos y aldehídos, que nosotros tampoco veríamos en Química 1, pero sí lo que veríamos es esta formación de ozono troposférico. Las concentraciones de smog en realidad van a depender del lugar por su forma geográfica, del tráfico que en general tiene que ser abundante y de las condiciones climáticas. Entre ellas se ve favorecida la presencia de smog por un clima seco y cálido y soleado y lo que se llaman inversiones térmicas. Dentro de los efectos y soluciones que se le puede dar a este fenómeno de smog fotoquímico, es aclarar que el ozono daña los tejidos de los pulmones, una sustancia muy oxidante, y también daña otros tejidos biológicos o sustancias biológicas. Las soluciones hasta el momento sería la utilización de lo que se llama un catalizador en los caños de escape de los vehículos que transformen el monóxido de carbono y los hidrocarburos en dióxido de carbono y agua, y al dióxido de nitrógeno, en nitrógeno molecular. Otro fenómeno de contaminación relacionado con reacciones químicas es la lluvia ácida. Se la denomina así porque es una precipitación pluvial con un pH menor a 5,5. El origen se basa en la reacción química que se da entre el anhídrido sulfuroso y sulfúrico y óxidos de nitrógeno proveniente de las centrales térmicas y de los vehículos a combustión, que reaccionan con el agua de lluvia formando ácidos que se precipitan sobre la superficie terrestre. ¿Qué efectos tiene esta lluvia ácida? Corrosión de metales, muerte de peces o especies acuáticas. También vimos, los líquenes se ven muy afectados y por eso se los utiliza como bioindicadores. Se puede producir el lixiviado de sales en los suelos. Esto trae como consecuencia una disminución de nutrientes y la liberación de metales tóxicos. Ataca materiales calcáreos, que ya lo hemos mencionado cuando vimos ácidos. Esta filmina en realidad es un esquema de esto que ya he mencionado anteriormente y la vimos también cuando vimos lluvia ácida, pero no como reacción química. Esta filmina también muestra qué consecuencias trae, por ejemplo, en un bosque, sobre la vegetación y sobre los materiales calcáreos que se ven dañados, es decir, los materiales de construcción.
¿Cuáles serían algunas soluciones para la lluvia ácida? Lo primero sería no emitir más óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre. Entonces, una de las soluciones puede ser quitar el azufre de los combustibles antes de que sean quemados o eliminar el anhídrido sulfuroso a medida que se forma. La otra, que ya sería paliativo de, ¿cómo se llama? Saneamiento, es agregar cal viva a los lagos y los suelos que hayan sido acidificados, pero esto tendría que ser posterior y ya habría causado el daño, esa lluvia ácida. También aprovechar ese anhídrido sulfúrico que se libera e instalar una fábrica, una planta de ácido sulfúrico. El otro fenómeno relacionado con la contaminación y las reacciones químicas es la disminución de la capa de ozono. Primero habría que decir que el ozono que se encuentra en la estratosfera en forma natural, en un ciclo natural también que mantiene su concentración, es el encargado de evitar que la radiación ultravioleta dañina llegue a la superficie de la Tierra. Es una capa que estaría actuando como un protector ante esta radiación que traería problemas a nivel celular, mutaciones, cáncer de piel. Si deja pasar la radiación ultravioleta no dañina. ¿Cómo se forma el ozono en la estratosfera? Bueno, se inicia a partir de un oxígeno molecular que absorbe radiación ultravioleta dañina también y así libera oxígeno atómico que reacciona con otra molécula de oxígeno y libera ozono o se forma ozono. A su vez este ozono reacciona con más radiación UV también del rango dañino y libera nuevamente oxígeno molecular y átomos de oxígeno que comienzan nuevamente el ciclo. El ozono estratosférico, entonces, en estas reacciones químicas en las que participa, estaría evitando que la radiación UV dañina llegue a la superficie de la Tierra y que cause o que pueda inducir cáncer en la piel, mutaciones genéticas, daños en los cultivos y su formación y destrucción natural está en equilibrio, es decir, si no participara el hombre, como ya vamos a ver más adelante, esta destrucción y formación es natural y se mantendría en el tiempo. Pero ¿qué pasa? El hombre, por un lado, ha fabricado sustancias que no estaban antes en el ambiente, que son las llamadas freones. Los freones son clorofluorcarbonados que se utilizaron por ser inertes, por no ser tóxicos, en la fabricación de propelentes. Por ejemplo, también en la fabricación de algunos materiales como son los de los platos y vasos descartables, como líquidos refrigerantes también. ¿Y qué hacen estos compuestos? Bueno, como son bastante inertes, es decir, no reaccionan químicamente, suben, llegan a la estratosfera y en la estratosfera por la radiación ultravioleta liberan cloro, una radiación ultravioleta del 175 a 220 nanómetros, liberan cloro, ustedes dirían, bueno, está absorbiendo radiación ultravioleta, pero ¿cuál es el problema? Con un átomo de cloro que reacciona con el ozono liberando oxígeno y a su vez es reaccionando con oxígenos atómicos, es decir, los quita del camino, libera más oxígeno, lo que está haciendo es una reacción general de destrucción del ozono. El problema más grave es que un átomo de cloro puede destruir hasta 100.000 moléculas de ozono antes de desaparecer por alguna reacción en la estratosfera. Entonces, en realidad, fíjense la proporción en la que está actuando este cloro con respecto a la destrucción y por lo tanto no habría comparación o no podríamos decir que el cloro también nos está beneficiando por absorber radiación ultravioleta. Otra de las sustancias que afectan la capa de ozono son los óxidos de nitrógeno. Esos óxidos de nitrógeno en forma de óxido nítrico que se puede formar en la estratosfera, participan también interviniendo o rompiendo la molécula de ozono y liberando moléculas de oxígeno.
En el caso del dióxido de nitrógeno, porque este es el caso del óxido nítrico, en el caso del dióxido de nitrógeno actúa como almacén en realidad de cloro. Aunque la capa de ozono se hizo más delgada en todo el planeta, se observa un mayor adelgazamiento y por eso se llama agujero en la capa de ozono en la zona de la Antártida. Y se cree que es por una cuestión del clima, porque allí se forman nubes polares estratosféricas que favorecen la reacción del nitrato de cloro y este reservorio de cloro que estaría destruyendo el ozono. Entonces estas nubes y por las características que tiene la Antártida, que favorecen esa formación y que duran bastante tiempo, según los periodos verano-invierno, estaría siendo de, ¿cómo se llama?, de punto de contacto entre el cloro y el ozono. La situación es menos grave en la región del Ártico porque esta región es más caliente y bueno, estas nubes o torbellino que se le llama no dura tanto tiempo. El aire con muy poco ozono en la Antártida se mezcla con el aire de las zonas vecinas y bueno, y esto provoca también una disminución en el ozono en ciertas regiones que no son solo la Antártida, como son en general América del Sur, Nueva Zelanda, Australia, que quedan bajo una atmósfera más pobre en ozono. Acá está gráficamente cómo fue evolucionando el agujero a través del tiempo y recientemente han salido noticias en que se había logrado restituir este agujero, digamos, se había revertido la situación.